Bien, estamos en esta hora continuando con lo que estamos conversando respecto de que tenemos identidad y propósito en Dios. Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener una vida con propósito? Miren, la Biblia en el libro de Jeremías dice en el capítulo 29, el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, conocer el propósito de nuestras vidas le da sentido. Entonces quiero que compartamos en estos instantes los beneficios de tener una vida con propósito. Como dije, cuando uno conoce el propósito de su vida, la vida tiene sentido. Entonces, sin Dios, la vida no tiene propósito. Y sin propósito, la vida no tiene sentido. Entonces, algo interesante que rescatar es que nosotros tenemos que encontrar, como decíamos en estos días, el propósito por el cual yo estoy acá. Ahora, la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. ¿Vieron cuánto hay gente que no le encuentra sentido a la vida? He conversado con algunas personas y tienen miles de preguntas respecto de su existencia. No saben hacia dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, por qué tienen que hacer eso, por qué les pasan ciertas situaciones. Entonces, es porque no tienen sentido a la vida porque no le han encontrado el propósito. Cuando uno conoce el propósito, esto simplifica nuestra vida. Por ejemplo, nosotros tenemos un propósito y ese propósito va a ser el patrón para que nos desenvolvamos. Es el patrón para usarlo, ¿sí? Y evaluar lo que sí quiero y lo que no quiero. ¿Cómo? Supongamos, quiero llegar a tal lugar, entonces hay caminos que debo dejar de lado porque nunca voy a alcanzar ese propósito. Entonces, para alcanzar el propósito hay que hacer buena elección. Aceptar y tomar lo que sí sirve para alcanzar ese propósito y desechar lo que nos desvía del propósito. Tomamos decisiones, a veces distribuimos el tiempo, usamos los recursos. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Entonces, cuando uno dice, yo voy a tomar estas decisiones porque tengo este propósito. Cuando voy a evaluar algo, digo, lo hago porque tengo que alcanzar el propósito. Nosotros tenemos que hacer un buen uso de todos los elementos que tenemos a disposición para poder alcanzar esos propósitos. Porque si no tenemos propósito, nos estresamos, nos cansamos, nos agotamos, vienen los conflictos, es decir, ya está, ya basta, ¿para qué sigo yo acá? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estar haciendo este esfuerzo? ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Entonces, lo segundo es que cuando conocemos nuestro propósito, simplificamos nuestra vida. En tercer lugar, conocer el propósito nos enfoca nuestra vida. Por ejemplo, vamos a hacer enfoques y nos vamos a esforzar hacia eso. Quiero lograr esta meta y voy a hacer este paso y este paso. Miren, hay pequeñas metas para lograr alcanzar una gran victoria. Entonces hay etapas en las cuales nosotros tenemos que caminar, transitar y hasta obstáculos a los cuales hay que sortear para poder llegar a cumplir el propósito. Entonces nosotros cuando tenemos un propósito nos enfocamos nuestra vida. Sin un propósito, claro, ¿cierto? Nosotros tenemos que seguir cambiando cosas y la dirección, el trabajo, las relaciones y otras cosas que nos desvían del propósito. Ahora, interiormente nosotros, aunque tengamos muchas cosas en claro, si no tenemos un propósito, estamos vacíos, nos sentimos sin fruto, es decir, no le encuentro satisfacción a esto. Entonces, a veces es aconsejable que nosotros hagamos menos cosas, pero que las hagamos con más efectividad. Por ejemplo, es lo que se podría decir, menos actividad y más productividad. Es decir, nosotros enfocamos el propósito de nuestras vidas y en base a ese propósito hacemos cosas para alcanzarlos. Entonces, hay cosas que hacemos y no alcanzan el propósito. Entonces, empecemos a desechar para poder alcanzar las verdaderas intenciones que tenemos. Y por último, conocer el propósito nos estimula nuestra vida. Por ejemplo, el propósito produce entusiasmo. Cuando uno dice, voy alcanzando el propósito, nos entusiasmamos porque estamos cerca de lograrlo. El que tiene un propósito, ¿cierto? Se pone contento porque va evaluando y va alcanzando. Ahora, cuando no hay propósito,
La falta de propósito nos desanima. Entonces, nosotros debemos ponerle ganas porque hay propósito. Ahora, si vas a conocer a Dios, es el propósito de tu vida. Y el propósito de Dios es que le conozcas. Y el propósito de Dios es que alcances su propósito. Pareciera un trabalenguas, pero es interesante entender que cuando uno está cerca de Dios, puede ver el propósito por el cual uno existe. El propósito por el cual uno está aquí y el propósito a futuro también. Entonces, Dios nos creó, dice, para alabanza de su gloria. Entonces, el trabajo excesivo sin propósito nos acaba, nos desgasta, nos deja sin fuerza, nos roba la paz. Ahora, es interesante esto, acercarse a Dios para que Él nos muestre cuál es su propósito y qué es lo que Él espera con tu vida. Qué bueno entonces es poder acercarse a Dios, poder acercarse a la familia de Dios, a la iglesia. Tu familia toda es la que Dios quiere que puedas acercarte y alcanzar y encontrar el propósito. Has formado tal vez una familia, tenés hijos, un esposo, trabajás, te esforzás, has edificado tu casa, has conseguido amueblarla, algún vehículo has poseído, pero algo interesante, quizás te encontrás vacío interiormente porque no le encontrás sentido a pesar de tantos logros. ¿Cuánta gente que tiene muchas posesiones se siente vacío porque no le encuentra el propósito? Por eso cuando uno encuentra a Dios, encuentra el fin de toda su existencia, encuentra la razón de su existencia y de su vivir. Y no hay nada mejor que tener a Dios en el corazón porque Él satisface todos los vacíos interiores que podemos tener y nos da expectativa hacia el futuro y nos dice y nos hace ver y nos orienta para que sus propósitos sean alcanzados. Por eso es una buena ocasión invitarte a que asistas a la iglesia los días martes a las 19 horas y los días domingo a las 18 horas para que puedas junto a la familia de Dios encontrar el propósito para tu vida y encontrar a Dios, que es el que te diseñó para que puedas alcanzar. Hasta el próximo encuentro y Dios te bendiga.